grupo, me avisan, por favor. Hay un compañero que escribe, John Freddy. John Freddy, usted me escribió, guarde el enlace, el link, y ya lo tengo en el grupo, no está en el grupo, no. Sí, señor, ya estoy conectado. Muchas gracias. No, bueno, guarde ese link porque ese mismo es cada 8 días, ¿listo? Para Ok, que no va a muchas tener gracias. inconvenientes, ¿listo? Bueno, señor. Ya todos están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Bueno, listo. Esto era lo que estábamos hablando hace 8 días, de la pirámide, ¿cierto? Pirámide jerárquica, las normas. Entonces, dijimos, bueno, listo, nosotros ya hablamos de dónde nació la Constitución, ¿cierto? Echamos ya todo el carretazo de la historia, de cómo ha funcionado ese tema, por qué se llamó séptima papeleta, qué era la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, le dimos nacimiento a la Constitución Política de 1991, ¿sí? La presentación que ustedes están viendo en pantalla es la manera como están distribuidas las normas en Colombia, ¿sí? Que gozan de una jerarquía. No sé si alcanzamos a hablar algo de esto ahora 8 días, ¿cierto que no? Nada, a pedacitos. Un Listo, ahí pedacito, quedamos. profe. A pedacitos, sí. Ustedes pueden ver que dentro de esa pirámide, la norma más importante, la que está en la cúspide, es la Constitución Política, que es la que redacta el pueblo, ¿sí? Eso lo dijimos. También dijimos que el Congreso es un colegiado que está compuesto por los senadores y los representantes de la Cámara, que son personajes, son unos ciudadanos colombianos que se postulan y el pueblo los elige para que representen al pueblo. ¿Qué representen al pueblo? Sí, para que hagan la ley. Pero esa ley, obviamente, como lo hablamos, tiene que ser de y para el pueblo. Debe legislar, digamos, en representación y siempre favoreciendo los intereses de nosotros, cosa que no pasa. ¿Sí? Resulta y pasa que la constitución política, la constitución política es el piso normativo sobre el cual deben descansar las demás normas por el tema de la importancia. ¿Sí? Todo lo que hay debajo de la constitución política tiene que respetar los postulados constitucionales. La ley debe ser redactada con base en la constitución. Un ejemplo de cuando una ley puede convertirse en ilegal por violentar la constitución, no sé si lo hablamos la vez pasada del código de policía. No, expidieron No, una señor. ley, el Congreso, muchas gracias. El Congreso de la República expidió una ley, que era el nuevo Código de Policía. Eso lo hicieron el año pasado, no, en el 2019. Y en esa ley, el nuevo Código de Policía establecía que los agentes de la policía podían ingresar a su casa sin autorización previa y escrita de autoridad competente. Sin esa autorización, le podían tocar la puerta y usted tenía que dejarlos entrar. Eso decía en el Código de Policía, que es una ley. ¿Sí? Eso lo decía el Código de Policía, que los agentes, la autoridad podía ingresar a su casa sin una orden previa y escrita de autoridad competente. Usted se viene y revisa la Constitución política y hay un derecho fundamental, el derecho a la intimidad, ¿cierto? La intimidad familiar. Y dice todo lo contrario, que para que un agente de policía ingrese a su casa debe haber una orden previa y escrita de autoridad competente. Entonces, ¿cómo queda la ley que redactaron en sentido contrario a lo que dice la Constitución? Si esto es una pirámide. Entonces,
un ciudadano muy juicioso que conocía la Constitución y que conoce los mecanismos de participación y la manera como nosotros como ciudadanos podemos eh, tomar partido en las decisiones que nos afectan o hacer control político o control legislativo frente a las normas, demandó esa ley, ese código de policía. Entonces, están las tres ramas del poder público, ¿cierto? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial es el que administra justicia, entonces usted demanda ante la justicia, ante un juez. En este caso, la Corte Constitucional. Le dice, vea Corte Constitucional, el Congreso expidió una ley y en esa ley faculta a los agentes de policía para que ingresen a mi casa sin autorización, sin una orden previa y escrita. Pero resulta y pasa que esa ley violenta directamente la Constitución, porque la Constitución dice que no se puede ingresar. Declare que esa ley es inconstitucional. In es que va en contra de la Constitución. Entonces la Corte Constitucional tiene que hacer el estudio y determinar si lo que está demandando el ciudadano es cierto o no es cierto. Entonces la Corte Constitucional efectivamente le dijo a los congresistas, les dijo, sí amigos, usted no puede implementar eso, porque es que la Constitución la hizo el pueblo, y el pueblo determinó que los agentes de policía deben tener una orden escrita. Usted a través del Congreso no puede implementar eso. Entonces la ley quedó mal hecha, y ese artículo, no todo el código de policía, ese artículo que establecía eso, lo declaran inconstitucional, no se puede aplicar. ¿Me entendieron allí? Para explicar, poner en contexto qué es la jerarquía de las normas. Por eso la constitución política es la más importante y por eso se habla de esa jerarquía. También en ese código de policía había un artículo bien especial que también fue declarado inconstitucional por eso mismo, por violentar la constitución política. Había en la constitución, hay un artículo que establece que la manifestación es un derecho ciudadano que no tiene ninguna limitación, pues cuando es pacífico, más o menos así le dice el artículo. Usted tiene derecho a manifestarse, si usted quiere salir allá a gritar que no está de acuerdo con el gobierno, usted lo puede hacer y no va a tener ninguna limitación, no va a haber un policía que le diga, venga, usted no puede entrar ahí no se puede parar ahí a gritar cosas, no señor, tiene que irse para la casa, no lo pueden hacer. ¿Sí? Código de policía reglamentó la manifestación. Y entonces en el código de policía decía que para usted poderse manifestar tenía que ir a pedirle permiso a la primera autoridad administrativa. ¿Quién es? El alcalde. Entonces usted tenía que llamar al alcalde y decirle, venga alcalde, es que yo tengo muchas ganas de manifestarme en contra del gobierno, ¿usted me da permiso? Ah, no, el alcalde no está de gira en Bogotá. ¿Cuándo vuelve? En una semana. Ah, bueno, dentro de una semana hago la manifestación. Eso no es así. Entonces demandaron también ese artículo. Y la Corte Constitucional dijo, no se puede. Es más, imagine que esas fueron unas de las demandas que presentaron, pero también otros, digamos, otras demandas más técnicas iban en otro sentido. Les voy a dar el ejemplo. Hay diferentes tipos de normas, ¿cierto? Hay unas normas ordinarias y hay normas estatutarias, ¿cierto? Las normas ordinarias, ustedes han escuchado en las noticias que dice, está en debate, en primer debate en el Congreso o primer debate en Cámara. Resulta y pasa que cuando llega un proyecto de ley al Congreso, ellos tienen que reunirse y dar el debate si están de acuerdo o no están de acuerdo. Las leyes ordinarias tienen que darle 4 debates, 2 en Senado y 2 en Cámara, ¿sí? 2 en la Cámara de Representantes y 2 debates en el Senado. Si las aprueban en los 4, la ley queda sancionada, pasa donde el presidente para que la firme. Las leyes estatutarias tienen que tener 8 debates, 4 en Senado y 4 en Cámara. Y usted me dirá, ¿y por qué? Porque resulta que las normas estatutarias son las que reglamentan derechos fundamentales, ¿sí? Como el derecho a la vida, el libre desarrollo de la personalidad. La intimidad es un derecho fundamental, eso es una norma estatutaria. Las manifestaciones es un derecho fundamental, es una norma estatutaria. ¿Sabe qué chambonada hicieron los congresistas? Normas que debían tramitarse por 8 debates,
las metieron en una norma ordinaria. ¿Sí me entendieron? O sea, mezclaron todo. Metieron normas que iban a reglamentar derechos fundamentales con normas ordinarias, como es el Código de Policía. El Código de Policía es una norma ordinaria, pero ellos le metieron ahí normas estatutarias, o sea, mezclaron eso. Entonces, unos abogados demandaron eso, le dijeron a la Corte, venga, eso tiene una nulidad por forma. ¿Por qué? Porque no le dieron sino 4 debates y están reglamentando derechos fundamentales y debían ser 8 debates. Entonces también por eso le declararon ilegal esos 2 artículos que le estoy hablando, de que los agentes podían ingresar y de las manifestaciones. Porque lo sancionaron como una ley ordinaria, pero tenía artículos que reglamentaban derechos fundamentales que debían tramitarse a través de una ley estatutaria. ¿Sí ven? Y no solamente eso, sino por violación directa a la Constitución política, porque esos artículos violentaban directamente la Constitución, iban totalmente en contra de lo que decía la Constitución. Y entonces esta jerarquía siempre se tiene que respetar, la que está allí. Bueno, listo. Entonces seguimos. Los decretos ley. El presidente de la República está ahí. Y entonces usted me dirá, venga, ¿cómo así? Es que está la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, ¿cierto? Esas son las 3 ramas judiciales. Esas son las 3 ramas del poder público. El Ejecutivo administra el Estado, ¿cierto? El que propone el presupuesto, cómo se va a gastar el dinero que recoge a través de los tributos. El Legislativo hace las normas y el Judicial administra justicia. Si estamos hablando de las normas, tendríamos que hablar de los personajes que tienen esa facultad de hacer normas. Ya les dije que el presidente de la República es el que administra el Ejecutivo. Entonces usted me dirá, ¿qué hace el presidente acá si es que el presidente no tiene por qué hacer normas? Que esa no es la función del presidente. Resulta y pasa, y el ejemplo lo estamos viviendo hoy en día, que el presidente de manera excepcional, puede expedir normas. ¿Cuándo? Cuando se presenta una emergencia económica, que la tiene que declarar a través de los ministros. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia que el presidente expidió un decreto de emergencia social y fue firmado por todos los ministros? ¿Qué es eso? Con eso él se facultó, digámoslo así, porque la Constitución lo permite, y le dice al presidente, presidente, cuando hay estados de excepción o estados como el que pasó con el COVID, de emergencias económicas, usted puede asumir temporalmente esta función, porque usted como presidente tiene que expedir las normas para conjurar eso. ¿Qué es eso? La emergencia económica, una guerra exterior, cualquier situación de esas. Por eso fue que nuestro amado presidente expidió todos los decretos del mundo, muchísimos. En estos días, en este tema de pandemia, en un año, expidió más decretos que lo que ha hecho el Congreso para en 4 años. ¿Por qué? Porque es que ese papayazo a quién se lo dan. Imagine el presidente haciendo leyes y normas. Vea, tantas normas hizo que en este momento esas normas pasaron a revisión a la Corte Constitucional, a la justicia. ¿Se acuerdan que facultó a los empleadores para que solo aportaran el 3% en pensión? Si ustedes son trabajadores, ustedes dieron cuenta que su salario les llegó aumentado. ¿Por qué? Porque no le estaban descontando el 8% de pensión, sino nada más no le están descontando nada. ¿Sabe qué dijo la Corte? Dijo, venga, usted no podía hacer eso, presidente, ¿cómo se le ocurre? Y declaró ese decreto que ha accedido el presidente inconstitucional. Y entonces en este momento a todos los empleadores y a los trabajadores, a ustedes, les van a cobrar eso que dejaron de pagar al fondo de pensiones. No sé si ya lo están cobrando ustedes, pero eso. Y las empresas les dijeron, sí, usted solo pagó el 13, amigo, me debe eso porque esa norma es como si nunca hubiera existido. Entonces me al favor y me paga la plata. ¿No les ha pasado en la empresa todavía? Y les van a descontar eso de su salario. Porque usted se ganaba, digamos, usted ganaba 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y el aporte a pensión es
del 12% lo tiene que hacer el empleador y usted el 4%. El gobierno olímpicamente le dijo, vea, empresario, no pague sino el 3%, yo le ayudo a que solventemos el tema de la emergencia. Y la Corte Constitucional le dijo, ¿cómo así? Eh, este 16% no debió haberse dejado de pagar. Me hace favor, esa norma es como si no hubiera existido. O sea que en este momento las empresas están debiendo. Pagaron el 3, o sea que la empresa está debiendo el 9% y usted como trabajador está debiendo el 4%. Y se los van a descontar mensual por 3 meses que duró eso. Los que están en TICS, ¿me están entendiendo? Sí, Profe, señor. sí, señor. Sí, profe. ¿Alguno de ustedes ya le descontaron o no? Profe, no, eso fue antes de Semana Santa. A mí sí me llegaron como 30.000 pesitos más. Eso a mí también se me hizo raro. Yo le pregunté a la de talento humano y me dijo que era por eso de la reforma que usted nos está contando. Pero no Pero sabía que esos no le iban a 30.000 que descontar. les llegaron de más, no se Eso preocupe no que los va sabía a que me tener lo que iban, pagar. eso no sabía, eso apenas me lo desayunó con usted. Sí, a usted les llegaban de más, pero en este momento, estos días le van a pasar la cuenta de cobro porque ustedes los fiaros se lo están debiendo, lo está debiendo. Y a todos los que nos descontaron eso, digamos, a los que nos tocó pagar menos, es como si nos hubieran fiado eso, ahí está para pagar. Y los empleadores tienen una carga gigante, porque piensen en esto, si la nómina de una empresa, digamos, tiene 100 trabajadores y paga 1 millón de pesos, la nómina es 1.000 millones, ¿sí o no? 100 trabajadores a 1 millón, son 1.000 lucas, 1.000 millones. Aplíquele el 9% de esto. ¿Cuánto es? 90 millones. ¿Cuánto está viendo la empresa? 90 millones de pesos. Por 3 meses, 9 por 3, 27. Debe 270 millones de pesos. Muchísimo dinero. Otra norma que expidió y se la tiraron atrás. ¿Cuál fue? Ay, yo tenía otro casito allí que le declararon inconstitucional eso. La norma es como si no hubiera existido nunca. No pueden hacer nada, tienen que pagar, porque si no el fondo las embarca. La pregunta de la compañerita es que si las empresas podrían hacer algo, quejarse por eso o algo. No pueden hacer nada. No hay nada porque esa norma es como si nunca hubiera existido. Entonces, si no existió, esa plata la están debiendo. Y el fondo tiene facultades de presentar procesos contra la empresa de una. Profe, eso se demoró 3 meses en darse cuenta la Constitución. Deme un momentico, espérate. Espera. ¿Cómo, amigo? Profe, buenas noches. Si el gobierno apenas se dio cuenta en 3 meses, se dieron cuenta a los 3 meses. No, porque es que el decreto que él expidió facultó para que hicieran ese descuento 3 meses nomás. Solo lo autorizó por 3 meses y entonces esos 3 meses son los que están enchicharronados ahí, digámoslo así. Profe, la empresa mía no hizo ese descuento precisamente pensando en eso. Entonces Muy ahí inteligente. yo creo que hubieron Y no, empresas incluso que cuando salió eso, yo también lo pensé, yo dije, no, eso es imposible, eso no se puede hacer, y menos por una norma expedida por el presidente, porque es que eso va amarrado a la constitución política, porque tiene que ver con derechos fundamentales, el tema pensional, ¿sí? Y entonces eso no lo viole. Yo no sé, el gobierno, lo que pasa es que el gobierno expidió muchas normas en el sentido de ayudarle a las empresas, pero no les estaba ayudando a ellas, estaba ayudando con bolsillo de otro, eso pues no tiene razón de ser. Mire, otra norma que le declararon inconstitucional, ayudándole los amigos del gobierno, eso está grabado, no, digamos que no eran amigos del gobierno, expidió una norma que facultaba para que, uy, no se vuelve como esto después ya. Una norma que facultaba, no, una norma que iba a trasladar todos los pensionados, los que se iban a pensionar estos días, de los fondos privados a Colpensiones. Así, alegría. No, venga, es que los fondos no tienen cómo asumir ese riesgo que se vino. Pasémoselo a Colpensiones. Entonces no pensaba, como así, entonces
Cuando están en la buena, utilidades, ganancias sí son de ellos, pero en las pérdidas son del Estado. Entonces uno decía, venga, ¿y el gobierno qué o qué? La Corte Constitucional le paró el zorro y le dijo, no, ¿cómo así? Los afiliados de ellos son de ellos y ellos son los que los tienen que pensionar, porque va a pasar eso a Colpensiones. Eso va a afectar la estabilidad financiera de Colpensiones y no los dejó. Pero ya le iban a pasar como 2 millones de pensionados a Colpensiones. ¿Por qué? Porque pues, estaban en crisis. Pero el gobierno, la Corte Constitucional le dijo no. Y eso también hace parte de esta división del poder. ¿Se imagina donde el Ejecutivo tuviera amarrado el judicial? O sea, las decisiones judiciales dependieran de lo que diga el amigo. Sería un desastre. Todo lo que haga, le echan la bendición y hágale para adelante. Bueno, ¿me están entendiendo el tema? Sí, señor. Bueno, profe. Sí, profe. entonces los decretos ley los expide el presidente, pero de manera excepcional. O sea, tiene que haber una situación especial como esta, donde él expide un decreto, declare la emergencia, como lo hizo efectivamente, y la declare por un tiempo. No puede ser superior a 6 meses, pero él lo ha prorrogado 2 veces, ¿sí? No, lo aprobó una vez. Lleva casi un año legislando él. Y lo que preocupa es eso, que ha hecho más normas que lo que ha hecho el Congreso para en 4 años, porque ese papayazo no lo vas a aprovechar. Hasta reformas laborales ya ha metido de todo ahí. Pero bueno, eso pasa a revisión allá. Entonces, el presidente no legisla, él no hace normas. Pilas, pues. Eso no es una facultad del presidente, él no hace normas, de manera excepcional. Guerra, conmoción interior, grave crisis económica, sanitaria, de salud, pero se tiene que declarar y debe ser aprobada primero. Listo. Después vienen los decretos, ¿cierto? Que estos decretos los expide el Congreso. Ellos sí están facultados para eso, porque el legislativo es el Congreso, Senado y Cámara. Pero entonces usted me dirá qué diferencia entre la ley y el decreto. La siguiente diferencia. Expidieron una ley que se llamó, debió haberse llamado reforma tributaria, pero le pusieron el nombre bonito que hablamos ahora 8 días. Se llamó ley de financiamiento. Eso lo hablamos, ¿cierto? No, no. No, no lo hablamos. No lo hablamos, ¿cierto? Hicieron en el 2016 una reforma tributaria, pero no se llamó reforma tributaria, se llamó ley de financiamiento. Muy bonito nombre, ¿cierto? Porque si a usted le dicen que es una reforma tributaria, tienen las personas inconformes, brincando en la calle. Pero si usted le pone un nombre bonito, pues usted puede vender eso fácilmente y la gente no dice nada. Y entonces el IVA lo aumentaron del 16 al 19%. Eso sí lo saben, ¿cierto que sí? Que el IVA lo aumentaron. Entonces no es ley de financiamiento, sino reforma tributaria. Más impuestos. Ah, no, es menos impuestos, más salarios. En campaña, pero ya en política, más impuestos, menos salarios. Del 16 al 19, entonces estamos pagando un 3% más de IVA. Pero el tema que viene, que una ley sigue siendo muy general, muy general. Miren que la constitución política son postulados mucho más generales y la ley empieza a desarrollar lo que dice la constitución y los decretos a especificar más cómo funciona. Entonces les doy el ejemplo. La ley de financiamiento aumentó el IVA del 16 al 19, ¿sí? Un artículo decía que el IVA iba a pasar del 16 al 19. Bueno, listo, pero entonces yo le digo, ¿a quién le aplico? ¿Dónde le aplico? ¿Cómo le aplico? ¿A qué hora le aplico? ¿Quiénes pagan? ¿Quiénes no pagan? Régimen simplificado. Mejor dicho, de un artículo, de una ley, tiene que salir un decreto que diga cómo se aplica. Entonces, vamos de lo general a lo específico. La ley es muy general, son postulados generales, pero yo necesito saber cómo aplico la ley. Entonces los decretos lo que hacen es reglamentar la ley, reglamentarla, es decirle al ciudadano, vea, tiene que pagar el IVA. ¿Cómo lo pago? Entonces sale el decreto y le dice, vea ciudadano, usted tiene que ir a la DIAN, tiene que llenar este formulario, tiene que, porque a mí me tienen que explicar todo. La ley está mascadita, todo está reglamentado, porque lo que no está, ¿y quién apaga esto ahora?
Porque lo que no está en la ley no existe. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces la ley tiene que ser desmenuzada. Por eso, cuando sale una ley, tiene que haber un decreto que específicamente diga cómo se aplica, a quién se le aplica, en qué lugar se le aplica, cómo, qué debo hacer, cómo lo debo hacer, todo. Entonces los decretos lo que hacen son reglamentar la ley. Como la ley, digamos que en cierta medida desarrolla la Constitución. Y me devuelvo un poquito a la Constitución y la ley. Por ejemplo, en la Constitución política hay un principio que se llama solidaridad. De eso sí lo hablamos yo creo que la vez pasada, ¿cierto? Entonces, solidaridad es un principio y es muy general. ¿Qué tiene que hacer la ley? Desarrollarlo. Entonces lo desarrolla a través de que sale la ley donde establece que si usted es estrato 1, 2 y 3, usted va a estar subsidiado por los estratos 4, 5 y 6, que van a pagar una, que van a pagar una, que van a... Oiga, no conocen lo que es el desprecio, ¿cierto? Me disculpan un momentico, siempre apago el teléfono, pero pues no sé qué pasó. Me cogieron en la hora que no es. Bueno, listo. Pero entonces ese principio de solidaridad, mire que es una sola palabrita. Y esa sola palabra, pregunte cuántas leyes hay. Nada más el estatuto tributario se basa en la solidaridad, el que más tiene, más paga. Los servicios públicos, el que más tiene, más paga. Cuando usted aporta pensión, de ese 16% le sacan 1,5 para un fondo de solidaridad pensional. Cuando usted compra el seguro social, cuando compra el seguro de la moto, hay solidaridad ahí, porque ahí va unos dineros para el FOSIG, ahora se llama LADRE, que administra eso. Entonces, la Constitución, con una sola palabrita, los que usted elige, que son los congresistas, se tienen que dedicar a redactar, a desarrollar, a aplicar la Constitución. Pero no les basta con la ley, porque la ley sigue siendo muy general. Y entonces, como sigue siendo muy general, tienen que expedir los decretos para reglamentar cómo va a funcionar la ley. ¿Sí o no? Estamos encajando todo el tema. Los que están en TIC, ¿cómo van? Sí, profe. Bueno, listo. Bien, profe, bien. Listo. Bien, profe. Hasta los decretos, hasta el cuarto cajón, que es decretos, esto es de orden nacional, ¿cierto? Hasta allí es de orden nacional. El pueblo, el Congreso, el presidente de la República y otra vez el Congreso, pues digamos que son las normas que nosotros debemos cumplir a nivel nacional. Pero resulta y pasa que también hay unas normas de orden departamental y unas de orden municipal, y ya hablamos de las entidades. Así como usted elige al Congreso para que legisle y las normas se le apliquen a todos los ciudadanos colombianos, usted también elige a unos personajes que se llaman diputados a nivel departamental, ¿cierto? Cada 4 años los llaman a elecciones y le dicen, venga, tenemos que elegir los diputados que van a trabajar en la asamblea departamental y son los que van a realizar o van a hacer las normas a nivel departamental. Y esas normas se llaman ordenanzas. ¿Sí? Entonces, las normas a nivel departamental se llaman ordenanzas y las expide la asamblea departamental, que son los diputados. Hay un concepto que yo quiero que tengan en claro. La asamblea departamental y el Congreso son los espacios físicos donde trabajan los senadores y los representantes de la Cámara. Y la Asamblea Departamental es el espacio físico donde van a debatir los diputados. Entonces, usted escucha las noticias y le dice, señor congresista, pero si el Congreso es el espacio físico, usted va a Bogotá y usted quiere ir a visitar el Congreso y hoy lo visita y el Congreso es donde ellos trabajan. Entonces, ¿serán ellos congresistas? No. Él es senador o representante de la Cámara. ¿Me entendieron así el concepto? Congreso es el espacio físico donde ellos trabajan. ¿Quiénes trabajan en el Congreso? Los senadores y los representantes de la Cámara. Lo mismo pasa en la Asamblea Departamental. La Asamblea Departamental es el espacio físico. Usted va a Gobernación, al edificio de Gobernación,
¿Ah? Ah, no, fue allá afuera. Usted baja al edificio de la gobernación y allá está la asamblea departamental, que es el espacio físico donde se reúnen los diputados a debatir sobre las normas que van a realizar, que se llaman ordenanzas. Cuando el gobernador o los diputados decidieron declarar pues que iban a cerrar esto o que han tomado medidas frente al COVID, lo hacen a través de ordenanzas, ¿sí? Y a nivel municipal pasa lo mismo. Usted elige unos personajes, un colegiado, para que ellos hagan las normas a nivel municipal y se llama los concejales. Y se llama el Consejo Municipal. Este consejo es el único que se escribe con C. Por eso les aconsejo que el Consejo Municipal sea consejo. El Consejo Municipal es el único que escribe con C. Los demás consejos es con S. Entonces, las normas a nivel municipal se llaman acuerdos municipales. Un ejemplo de un acuerdo municipal muy nombrado, acuerdo municipal por medio del cual cobraban la valorización. ¿Se acuerda que les iban a cobrar valorización a todos los ciudadanos de Pereira? Eso fue en la alcaldía de Enrique Vázquez. Enrique Vázquez propuso, le dijo a la asamblea, vea, al consejo municipal le dijo, venga, es que yo voy a hacer unas vías, voy a hacer unas glorietas, voy a hacer una infraestructura y eso genera plusvalía, valorización. ¿Qué es? Que yo tengo una casa cerquita donde van a hacer un túnel, un puente, la casa me va a valer más. Como usted va a recibir esa plusvalía, yo necesito que me pague a mí y se llama impuesto de valorización. Le voy a cobrar una valorización porque su casa va a valer más, porque yo municipio le voy a hacer una obra ahí enseguida y le voy a adecuar eso y va a quedar muy bonito. Entonces el acuerdo municipal quedó en eso, que les iban a cobrar. Su papá Gallo, alcalde Gallo, en campaña prometió al municipio, les dijo, yo no les voy a cobrar eso. Eso lo vamos a hacer con otros recursos, vamos a recoger la plata, esas vías y eso lo vamos a hacer, yo no les voy a cobrar valorización. Y efectivamente sí lo hizo, pues yo no estoy en campaña, pero eso fue lo que sucedió. Gallo, cuando entró en la alcaldía, devolvió esa plata a las personas que ya habían pagado, les dijo, vea, tenga su plata, lo vamos a financiar de otra manera. Y entonces eso es un acuerdo municipal, pues que queda ahí como para la historia. Era el acuerdo municipal por medio del cual se cobraba la valorización. Y esas son las maneras como expiden normas los entes nacionales, departamentales o municipales. Y las entidades públicas, que es el último de la pirámide, expiden resoluciones o actos administrativos, ¿sí? Actos administrativos o resoluciones. ¿Qué es esto? Actos administrativos. Usted le solicita, digamos, usted trabaja con la alcaldía, usted es un funcionario público, entonces usted le solicita a la alcaldía el pago de sus prestaciones sociales. La entidad expide una resolución, un acto administrativo por medio del cual le reconoce sus prestaciones sociales. Usted le quiere reclamar a la entidad, digamos, usted se accidentó allí en la tercera, había una calle muy mala y había un roto y usted en la moto y ¡tum! Se fue a hacer roto. O, bueno, sí, se cayó a la vía y se accidentó. La alcaldía municipal, a través de la Secretaría de Tránsito, pues la encargada de las vías. Entonces usted las tiene que mandar a ella. Usted le reclama a la entidad y le dice, hágame un favor, me paga la indemnización porque es que me fracturé. Usted tenía esa vía mal y me caí por culpa suya. Profe, Señor, una pregunta ahí sobre eso. señor. Un ejemplo, si digamos que yo me accidenté en un hueco, pero no, o sea, no tuve mayor cosa, pero si el vehículo también es demandable, Sí, puedo claro. demandar por el vehículo. Es que los perjuicios pueden ser a personas o a cosas. Y en este caso afectó fue su vehículo, sí, pero usted tiene que demostrar que efectivamente el daño fue en eso, porque todo el tema es probatorio. Usted debe demostrar efectivamente que el vehículo se le dañó, fue ahí. Ok, gracias. Listo. Entonces, usted le reclama al municipio. Ellos piden un acto administrativo o una resolución, por medio del cual le dicen, no, no le vamos a pagar nada, nosotros no tenemos la culpa. ¿Qué tiene que hacer usted? Demandar ese acto administrativo por medio del cual le negaron. Ya hablan de un juez y decirle, vea, yo le reclamé a ellos y me dicen que no me van a pagar, condénelos.
Y entonces así empiezan los procesos contra la administración. Usted le reclama y les dice, venga, yo necesito que me pague porque es culpa suya. Ellos le van a decir que no, o que sí, o cualquier respuesta la tienen que hacer a través de un acto administrativo. Pero entonces usted lo que demanda es esa negativa. Demanda ese acto administrativo por medio del cual le niega. Bueno, y otro tema frente a esa pirámide. Algo que les quiero hacer mucho hincapié, énfasis en ese tema es que esto es supremamente importante. ¿Quién expide las normas a nivel nacional, a nivel departamental? ¿Cómo se llaman? Es supremamente importante. ¿Ustedes de qué carrera son? Administración, logística, todos son de logística. Logística, Contaduría casi. pública. Contaduría, profe. Vea, por ejemplo, yo hice CAES, por ejemplo, para los contadores, de una vez les digo, yo hice CAES de Contaduría Pública en el año 2017, hace 4 años. Y yo recibí el ECAES, las preguntas, me puse a revisar. Y yo revisé y revisé, y eran las preguntas de Derecho Constitucional. Pero qué raro, sería que me entregaron la cosa que no era. Resulta y pasa que en ese CAES venían por ahí, eran 260 preguntas de CAES y habían, sin mentirle nada, por ahí 80 de Derecho Constitucional. Preguntaban cosas como esta, para la carrera de Contaduría. Y después estuve hablando con otras carreras y todos me decían, profe, mira que me preguntaron mucho de lo que usted habla en clase. Resulta y pasa que el Estado, esto es supremamente importante para ellos, que los ciudadanos conozcan de eso. Y en el ECAES, independientemente de la carrera que usted estudie, que sea Derecho, Medicina, Logística, Administración, Contaduría Pública, estas preguntas le van a salir al ECAES. Si quiere lo apunta y dentro de 4 años que esté haciendo el ECAES o 3, me hace el reclamo. Le van a preguntar cómo se llaman las normas a nivel municipal, acuerdos municipales, cómo se llaman las normas a nivel departamental. ¿Quién expide los acuerdos municipales? El Consejo. ¿Quién expide la ley? ¿Quién es el encargado de hacer la ley? El Congreso. Eso lo debe saber uno como ciudadano, ¿sí? Son conocimientos necesarios para su vida. Entonces téngalo muy en cuenta. Esta pirámide, muy, muy importante. Y el parcial, que no lo vamos a hacer dentro de 8, esta es la clase, ¿qué? 3. Ya la clase 3. Sí, profe. Profe, la Bueno, 3. listo. Dentro de 8 días tenemos que dar el parcial, porque sería la clase 4 y si no nos va a acumular todo eso. El parcial va a ser de lo que explicamos en la clase 1 y esta pirámide. Les puedo preguntar, dígame el orden descendiente o ascendiente de la constitución de la pirámide. Entonces usted me tiene que decir, el orden descendiente, constitución política, ley, decreto, decreto ley, ordenanza, acuerdo, tal. ¿Quién expide las ordenanzas? Sí. El presidente de la República, ¿qué tipo de normas elabora? Sí, entonces los decretos ley. Pues es muy cortico porque mire que el tema que hemos visto no es muy extenso. Entonces ya saben de una vez cómo es. Eh, las personas que están en sus casas lo van a hacer a través de la plataforma y los que están acá lo hacemos de manera escrita. ¿Parece? O podemos hacer algo. 2, 4, 5. Ustedes necesariamente tienen que venir a cada clase. Porque si ustedes prefieren, lo hacemos todos virtuales. Quiere decir ello que entonces dentro de 8 días la clase la hacemos todos virtual, hacemos media horita de clase para no atrasarnos mucho y hacen el parcial. Si tienen, claro que tienen que venir acá, no alcanzan porque se van y no alcanzan a llegar a la clase para recibirla virtual, entonces lo hacemos acá, no hay problema. Ya ustedes me dirán, físicas acá, bien tienen que venir. No alcanzan, ¿cierto? No, entonces no, lo hacemos acá, no para nada, no se preocupen. Lo hacemos, los que están virtuales lo hacen a través de la plataforma y los que estamos acá lo hacemos escrito y chao. ¿Sí o no? Bueno, listo. Otro ejemplo que les puedo dar frente al respeto de esta jerarquía. Por ejemplo, un manual de convivencia de un colegio. ¿Dónde creen que puede estar acá? Va a estar, ni siquiera está apuntado allí. Dentro de esa pirámide puede estar abajo, abajo, abajo. Manual de convivencia lo redacta el rector de una institución
o una institución, va a estar muy abajo dentro de esta pirámide. No, pero no. La pregunta del compañero es que si los reglamentos de trabajo y esas cosas tienen que tener algún trámite legal. No. Los que son privados, ¿cierto? Usted reglamenta su empresa, digamos, como usted considere, pero tiene que ser conforme a la ley. Tiene que cumplir la ley. Porque usted no puede hacer un reglamento interno de trabajo y le puede prohibir y le puede decir, es que usted no puede tener el cabello largo, porque entonces usted está violentando la Constitución política. ¿Sí? Vea, les voy a dar un ejemplo frente a lo que dice el compañerito, en lo privado, ¿sí? Una muchacha era la encargada de la recepción en una empresa. Entonces el empleador, dentro de su reglamento, pues tenía que les daba la dotación y el uniforme. Entonces a la muchacha llegó y le entregó el uniforme. Y la muchacha le dijo, venga, es que yo no me quiero poner el uniforme de niña. A mí me gusta el de hombre. Yo necesito que me el de hombre, que yo me siento bien, es con ropa de hombre. Pues obviamente ella era lesbiana y le dijo, no, es que yo soy lesbiana y a mí me gusta la ropa de hombre, a mí no me da ropa de mujer, yo no me voy a poner eso. Entonces el empleado le dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Si usted es la recepcionista, ¿yo cómo le voy a poner los zapatos que le da a los hombres? No, usted le estoy dando una blusita, una faldita, tiene que estar bien bonita porque usted es la presentación de la empresa. Cuando llega la gente, usted es la presentación. Ella le dijo, no, yo no me pongo eso. El empleado la despidió. Le dijo, no, está incumpliendo el reglamento, porque en el reglamento dice que usted tiene que obedecer las órdenes. La muchacha presentó una tutela, constitución política, incumplimiento, ¿cierto? E incluso violación a esa pirámide. Y entonces le tuteló y le dijo al juez, le dijo, venga, es que yo no estoy incumpliendo el reglamento, yo le estoy diciendo que me dé el uniforme, lo que pasa es que él me quiere hacer poner el uniforme que él quiere, yo me voy a poner el de hombre, está discriminando, si yo tengo, eso se llama libre desarrollo de la personalidad, yo me puedo vestir como un hombre y eso no quiere decir que yo estoy violentando, y efectivamente el juez le dijo, sí, es cierto, ya no está desconociendo nada, tiene que darle el uniforme de hombre. La reintegró al trabajo y le tuvieron que poner el uniforme de hombre. ¿Sí? Entonces mire que a pesar de que no tienen un control los actos privados, no tienen un control previo, si violentan la Constitución o la ley, pues pueden ser susceptibles de demandas. Y generalmente es lo que pasa, los ciudadanos pueden hacer lo que quieran, ¿cierto? Pero siempre y cuando esté conforme a la ley. Si usted se despega de la ley, pues lo van a demandar, ¿sí o no? Usted en un contrato puede establecer que, recuérdeme su nombre, en un contrato puede establecer, yo le digo, Camilo, hagamos una cosa. Yo lo voy a contratar. Usted en la otra empresa donde estaba le estaban pagando 1.500.000. Yo le voy a pagar 3 millones, pero usted renuncia a la prima de servicio. Entonces usted dice, ¿y me sale sí o no? Está ganando 1.500.000. Este me ofrece 3, pero no me va a pagar la prima, hágale. Y entonces yo pongo una cláusula donde diga que Camilo renuncia a la prima de manera voluntaria y va y lo firma en notaría. ¿Qué dice la ley? No, esa cláusula no es válida porque Camilo no puede renunciar a ese derecho. Entonces yo puedo hacer muchas cosas en el papel y en el contrato, yo puedo plasmar lo que quiera. Una cosa es lo que yo plasme y otra cosa la legalidad frente a la ley. ¿Sí? Usted como ciudadano puede hacer muchas cosas, pero una cosa es que las haga bien y otra cosa que las haga ajustadas a las normas. ¿Entendieron así? Entonces lo que venía hablando del reglamento interno de trabajo, de un manual de convivencia en un colegio. Llegan a un manual de convivencia y dice que un estudiante no puede ir de pelo largo. ¿Cómo quedaron ahí? ¿Se puede o no se puede? No se puede, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la Constitución política dice que eso es libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué tiene que ver el cabello largo con un niño? ¿Con la educación o con lo que pueda hacer el niño? La otra vez decía, no, pero es que si usted es de pelo largo, eso es indisciplina, por indisciplina. Porque yo no puedo tener el cabello largo bonito. Entonces las mujeres son re indisciplinadas. ¿Sí o no? ¿Qué piensan los que están atrás de ti? Las mujeres son muy indisciplinadas. Profe, o sea que en un colegio militar Tampoco. se puede decir que pueden llevar el cabello largo, no obliga a los hombres a cortarse en el cabello.
Sí, es que no tiene nada que ver, eso ya está decantado por la Corte Constitucional y les ha dado duro a todos sus colegios. Le he dicho, no. ¿Qué hago yo si un pelado quiere ir con arito? ¿Qué tiene que ver el arito con el aprendizaje del estudiante? O por un tatuaje, ¿qué tiene? La otra vez juzgaban por el tema de los tatuajes, eso cambió mucho, pero la otra vez usted decía un tatuaje y usted era un hippie, un mariconero, ¿sí o no? Un delincuente, mero tatuaje de cárcel, lo que pasa es que ahora los hacen bonitos, porque la otra vez sí eran de cárcel, ¿sí o no? Entonces, es la idiosincrasia de la gente que piensa que porque usted tiene el cabello, por cómo se viste, por muchas situaciones, entonces pueden perfilar a una persona. Y es triste porque usted va para la UTP y esos muchachos todos son peludos. Usted se va para lo que ellos llaman el galpón, la cafetería esa que es gigante, y usted esa mano de peludos, pero, y usted después se va para las empresas, encuentre un peludo de esos, ninguno, todos alineados. Tienen que motilar porque van a la empresa con el greñero y no les creen. Pero es un tema de idiosincrasia, que tiene que ver el pelo con su capacidad intelectual o con su forma de trabajar, que tiene que ver eso, ¿cierto? ¿No creen que es una cosa loca? Y eso tiene que ver con la constitución política, el respeto por la diferencia. Que yo no lo puedo condicionar a usted que sea como yo, es que usted tiene que venir motiladito como viene el profesor, no, es problema suyo. Usted quiere venir con la pata al revés, uno color y otro otro. Amigo, pues eso es lo que usted quiere, quien pueda. ¿Sí o no? Profe, Profe, dime. y cuando van a prestar servicio los hombres, a ellos no, ni siquiera les dicen que se motilen, ellos mismos los motilan. Lo primero que hacen es irles a motilar. Lo que pasa es que dentro del régimen castrense hay otro tema. ¿Y sabe por dónde la han sacado ellos? Por el tema de la higiene. Lo han Ah, sacado por allí, porque allá generalmente pueden haber muchas infecciones, mucho tema de contagios, muchas cosas raras y la han sacado las tutelas, siempre las contestan es, no, 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 venga, es que yo no lo estoy violentando, lo que pasa es que yo lo estoy cuidando. Y entonces ahí lo que viene es una ponderación de derechos. ¿Hablamos de la ponderación de derechos o no? Usted puede presentar una tutela, pero puede estar en conflicto otro derecho, ¿cierto? Un ejemplo, el que estábamos planteando. Usted presenta la tutela y le dice, no, es que en el ejército me van a obligar a cortarme el pelo y entonces el libre desarrollo de la personalidad me lo están violentando. Pero entonces el ejército dice, no, no es cierto, porque es que lo que estoy haciendo es cuidando la salud de él, porque es que aquí tenemos 100 soldados, ¿sí? Y hay peligro de contagios de piojos, no sé, cualquier cosa, entonces dicen que infecciones o cualquier, mejor dicho, ellos sacan excusas, temas médicos. Entonces él puede responder a sus dos derechos. ¿Cuál es más importante? Si proteger la salud o su libre desarrollo de la personalidad. Ve, son dos derechos fundamentales que están en riesgo. Y el juez decide por uno. Ah, no, motílelo. Eso no le afecta nada que tiene que estar calvo. Va a estar calvo un añito que va a estar ahí, después se va a crecer el pelo. Pero si usted se enferma, se puede morir. Y entonces grave. ¿Cuál es más importante? ¿Sí vieron? Lo mismo pasaba, vean, con un tema que tenía que ver con esa ponderación de derechos. Ustedes saben qué es la ablación. Ablación, con A, ablación. Los que están en TIC, ¿saben qué es la ablación? no, profe. Profe, no, profe. Resulta y pasa que nosotros acá cerquita tenemos una comunidad que se llama Los Embera Chamí, Mistrato San Antonio del Chamí, ¿cierto? Ellos practicaban eso, ya no. A partir del 2013, eso lo erradicaron no, se llegó a un acuerdo con ellos, con los indígenas, de que no practicaran eso. La ablación es la cauterización del clítoris de las niñas cuando nacen, una cultura netamente de ellos. Eso está aquí a 2 horas, pues obviamente hace parte de lo que debemos conocer nosotros de nuestros antepasados y eso. Y ellos practicaban eso. Entonces presentaban tutelas ciudadanos de bien, acá los blanquitos, que nos llaman a nosotros los blanquitos, presentamos tutelas tratando de defender esa comunidad, esas niñas, porque ellos dentro de su cultura pues le estaban violentando todos los derechos que usted se imagine a las niñas, todos, sexuales, reproductivos, de igualdad, de género, mejor dicho, todos los derechos fundamentales.
Entonces la Corte Constitucional tenía que hacer un estudio de derechos fundamentales, una ponderación, determinar cuál era más importante, si proteger las niñas o proteger el derecho a preservar esa cultura. Porque incluso hay un artículo que es un derecho fundamental que el Estado no puede interferir en esas culturas. Porque cuando nosotros como blanquitos vamos y nos metemos allá, ¿qué pasó con la cultura? Se acabó. ¿Sí? Y esos pueblos indígenas son sagrados, eso no se puede tocar. Ellos tienen incluso su territorio, su propio gobierno, sus propias leyes. Tanto es así que tienen hasta el cepo. ¿Saben qué es el cepo? Donde castigan los delitos que cometen los indígenas allá. El cepo es eso, es como la cárcel de ellos, pero mire que ellos tienen su propio, por dicho, ellos tienen montado su estado allá. Ellos son independientes totalmente. Entonces, lo que tenía que estudiar la Corte Constitucional era eso. Venga, ¿qué hago yo? ¿Protejo a las niñas o protejo la cultura de ellas? Y acuerden que yo le dije que las normas obedecían al momento histórico de la población. Yo no puedo cambiar eso interfiriendo allá. ¿Se acuerdan lo que hablamos del momento histórico de la población? La clase pasada. Entonces, ellos están 200 años atrasados en cultura frente a lo que somos nosotros. Entonces nosotros vamos y le impermeamos todo lo de nosotros. Estamos acabando de tajo con ellos, vamos a acabar su idioma, su idiosincrasia, su cultura, todo lo que son ellos. Entonces el Estado dice, usted no me puede interferir en eso, nada, déjelos allá, y pico. Y entonces hizo esa ponderación y dijo, no, yo en ese tema no nos podemos meter. Y entonces no protegió a las niñas. ¿Qué se hizo allí? Pues la Corte Constitucional obviamente no podía interferir, pero tampoco podía dejar el tema ahí como si nada, no, sígalas mutilando ya, entonces no pasó nada. No. ONGs internacionales, porque a nivel mundial esa práctica se ha dado en varios países, por ahí en África también se daba. ONGs que protegían los derechos de la mujer, de la sexualidad, reproducción, todos los que estaban violentados allí, vinieron e intervinieron ese tipo de comunidades que llegaron a acuerdos con los gobernadores indígenas, porque yo les dije que ellos tienen su propio gobierno. Entonces se sentaron, le explicaron al gobernador, vea, eso no lo puede volver a hacer, lleguemos a un acuerdo, trate de orientar los ciudadanos, ellos, para que esa práctica no se siga dando. Y llegaron a un acuerdo, un consenso, y el gobernador de la comunidad aceptó eso. Entonces, en este momento, eso ya en Colombia no se practica. A partir como del 2012-2013. Pero era algo, entonces, era algo pues desafortunado, pero a la vez un tema cultural. Que muchas veces cuando usted se presentan conflictos entre la misma constitución, porque mire los dos casos que le acabé de dar, se puede dar conflictos desde orden constitucional, como pueden estar chocando dos derechos fundamentales, o también, por ejemplo, mire lo que pasaba con los médicos, con el aborto. El aborto está despenalizado en 3 oportunidades: malformación del feto, peligro de muerte de la madre o violación. Y entonces llegaba un médico y decía, no, yo ese aborto no lo practico. Entonces habían derechos fundamentales en choque. El tema de la niña que había sido violada, que estaban violentando sus derechos porque ella tenía el derecho a no ser madre, pues yo no quiero ser madre de un niño que es una violación. Y el médico a decidir, que se llama libertad de conciencia. Entonces es un estudio también, mire que los derechos fundamentales pueden entrar en choque. Pero ¿cómo es el estudio o el debate allí? La Corte Constitucional, los jueces tienen que decidir cuál es el derecho más importante, cuál de los dos va a proteger. Desafortunadamente, algunas veces dice, venga, protejo este y el otro, queda ahí, ¿cuál es el más importante? Lo que hablamos en el primer ejemplo. Pero cuando la disputa es entre la Constitución y una ley, o un decreto ley, o un decreto en ordenanza, un acuerdo, ahí no hay nada que discutir. Se aplica la Constitución, ¿sí o no? Si la pelea, digamos, si el conflicto entre normas es en la Constitución y otra norma de menor jerarquía, no hay nada para hacerle. Pero si ese es de orden constitucional el conflicto, pues entonces la Corte tiene que estudiar cuál de los dos es más importante. Y esta es la jerarquía normativa. Esto es lo que hay en la Constitución política,
esto es lo que hay en nuestro país. De esta manera nosotros tenemos organizado la manera como convivimos nosotros, porque nosotros convivimos y gracias a este sistema normativo es que nosotros, digamos, podemos solucionar nuestros conflictos y todo está reglado, o sea, está en normas, todo. Entonces está el código de tránsito, el código de policía, la ley 100, que es el tema de las pensiones, el estatuto tributario, tema tributario, el código del comercio, donde están todas las normas del comercio, el código civil, todas las compraventas, todo, el código laboral, el código penal, se comete delitos. Entonces todo está condensado en normas. Y así es que vive la sociedad, bajo el amparo de estas normas, y este es el organigrama, digamos, que rige en nuestro país. Profe, tengo una consulta, ¿Una consulta o una pregunta? una pregunta. Dime. Usted dice que toda ley tiene un decreto para que describe cómo aplicarlo, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo me doy cuenta yo que esa ley tiene un decreto? Eh, usted, no, es muy complejo. Muchas veces ese compendio normativo está en la misma ley. Cuando usted busca la ley, en la parte de abajo dice reglamentado por el decreto tal. Muchos lo dicen, hay unas que no, pero casi todas tienen ese lema allí que dice reglamentado por el decreto número tal, 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 tal. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, voy a llamar a lista porque veo que los profesores están saliendo ya, que fue la clase ya, ¿cierto? Estamos en Derecho Constitucional sábado, ¿cierto? Jueves, miércoles, viernes, martes, miércoles, jueves, sábado. Venga, no me da. Esta clase se llama Derecho Constitucional, ¿cierto? Constitución Política, ¿sí? Prueba Constitución Política. Pero mira que no me aparece en la plataforma. Jueves, miércoles, viernes, martes. Me parece que es que Constitución Política jueves. No, pero este es del segundo periodo. Martes. En un momento. Ah, ay, no. Dale, en un momento que esto no me quiere abrir. Y hoy sí tengo que llamar a lista porque nos metemos en problemas. Listo, ya lo encontré. Ya va. Miguel Ángel Betancourt. Miguel Ángel Betancourt. ¿Dónde está? Cristian David Cardona. Presente, profe. John Freddy Cifuentes. Presente. John Edier Diosa. John Edier. Sebastián García. Sebastián García. Venga, John Edier no. Daniel García. Ya. Sí, Daniel. Presente, profe. Diego Alejandro Giraldo. Presente. Camilo. Levinson. Levinson, ¿cierto? Levinson. Levinson, sí.
Melissa Posada. Carlos Mario Zapata. Presente, profe. Bueno, muchachos, ¿cómo van los de las TIC? ¿Sí van bien? ¿Sí están entendiendo? Sí, señor, Sí, muy señor. bien. Sí, profe. Bueno, sí. No, ya, espere que aquí tengo otra listita. Sí. Willington Bedoya. Carolina Bedoya. Presente, profe. Dona Marcela García. Presente, profe. Caterina Mejía. Presente, profe. Listo, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Dios les pague, ¿sí? Muchas Muchas gracias. gracias, hasta Muchas luego. No me gracias. lo Hasta olviden que luego. tienen que Gracias, profe. repasar el tema del parcial, ¿sí? Sí, profe. Bueno, ok. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Cuídense mucho. Oiga, se va rápido esta clase, ¿cierto?